Y bueno, si bien todavía estamos entrando, las personas estamos siendo muy puntuales para ser América Latina, pero bueno, vamos dando un poco de contexto. Muy bienvenidos a los países que tenemos en este momento. Y como saben, esta secuencia de eventos que hemos empezado, de charlas más bien, que hemos empezado el año pasado, han sido muy apreciadas por ustedes por cómo hemos desarrollado los temas de una manera, diríamos, amigable y tratando de ser lo más prácticos posibles. En general, estas charlas han sido, como saben, el tema de impuestos. Hemos visto diferentes países en esto de materia impositiva, tanto desde Chile, bueno, Uruguay y demás. Son una serie de países que hemos visto. Este año hemos seguido con el tema de los impuestos. La idea también es hacer algunos otros. Ya tenemos visto personas con Panamá, con Ecuador, ojalá podamos hacer algo también en República Dominicana. Y entonces seguiremos con esa lógica de hacer eventos especializados y muy dinámicos en esta historia. Así que bueno, pero hoy cambiamos el foco un poquito y en lugar de impuestos, lo que vamos a hablar es sobre esta nueva regulación que surgió en el ámbito de la OMC y que tiene que ver con temas vinculados bueno, ahora Felipe lo va a decir. Y creo que si bien no son impuestos, tienen aplicación práctica a nuestro quehacer diario y por eso la relevancia. Y de Felipe, ¿qué decirles? Felipe es un viejo amigo ya, conocido hace mucho tiempo, es un experto, es entusiasta en el tema de la regulación en materia de servicios. Lo conocí mientras él estaba haciendo, o él era el negociador de servicios de Chile ante la OMC. Incluso cuando estaba yo en la Cámara de Comercio lo llevamos o lo trajimos a Uruguay a un evento particular allí que estuvo muy bueno. Y me quedó claro dos cosas ahí. Primero que su vasto conocimiento sobre el tema y en particular su forma didáctica y amena de hablar. Y por eso es que hoy día Felipe está acá, sabe que lo vamos a interrumpir, sabe que le vamos a hacer preguntas, así que bienvenida sea. Muchas gracias, Felipe, por estar ahí y bueno, the floor is yours. Bueno, gracias, Javier, por la introducción. Lo primero es agradecerles a todos por venir esta mañana. Entiendo que el diálogo tiene que ser súper distendido, en fácil, nada de complicaciones, pero sin dejar nada afuera al mismo tiempo. Yo lo que hice es que me preparé una pequeña minuta que estoy mirando enfrente mío, así que si ustedes ven que mis ojos van en dirección hacia el universo, es porque tengo una tremenda pantalla enfrente mío en que tengo una minuta, que es básicamente para ordenar un poco la introducción al tema. Bueno, lo primero que hay que decir es que en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, existe un gran marco general que regula el comercio de los servicios, que es este Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios. Y este acuerdo que se suscribió y se acordó el año 1995, en lo grueso establece lo siguiente, dice, los miembros de la OMC se comprometen a no discriminar a los proveedores de servicios de otros miembros de la OMC, ni entre ellos. Segundo, que se comprometen a que, si bien todos reconocen el derecho que tienen los estados a regular la actividad económica, el compromiso consiste en hacerlo de una manera en que estas regulaciones no constituyan un obstáculo escondido, una manera de hacer trampa a los compromisos de no discriminación. Y en tercer lugar, que si existe cualquier diferencia, cualquier disputa entre los miembros de la OMC, estas diferencias se resuelven en un sistema de solución de controversias de la OMC. Estos son los tres pilares fundamentales del AGCS o GATS, Acuerdo General del Comercio de Servicios. Es un marco de gobernanza global.
Lo que se negoció en la OMC, y que es el motivo por el cual nos estamos reuniendo hoy, dice relación con esta segunda pata, con este segundo pilar, el pilar de las regulaciones, de las múltiples regulaciones que existen en el comercio de servicios, porque el comercio de servicios son sectores separados. Por ejemplo, el transporte tiene sus normas, servicios de telecomunicaciones sus otras normas, los marítimos otras normas, los servicios computacionales otras normas, de manera que existe un espacio gigantesco, densísimo, de regulaciones que se producen o que se diseñan domésticamente en el mismo país. De ahí la denominación que se le da en el acuerdo GATS a esta obligación o disciplina de reglamentación nacional. Se refiere a todo este mundo regulatorio gigantesco, que lo que tiene por objeto, fundamentalmente, es que los servicios se presten a un cierto estándar, a una cierta calidad, y de alguna manera también eso pensado en proteger los derechos de los consumidores. Esto que suena tan importante y tan sencillo, lo cierto es que en la historia de la OMC ha sido súper complicado poder negociar y poder avanzar, poder profundizar estas obligaciones que son muy generales, porque obviamente existe mucha resistencia a nivel local de los países, de los reguladores, en tomar cualquier compromiso que implique más transparencia, ser más objetivo, ser más imparcial. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto me cuesta? Y esas preguntas son las que un poco han venido trabando el avance de estas negociaciones en la OMC. Y como estas negociaciones no avanzaban, y la OMC en general estaba un poco trabada, resulta que en el año 2017, cuando se celebró la conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires, hubo un grupo de aproximadamente 40 y tantos miembros de la OMC que dijeron, mira, nosotros queremos lanzar una iniciativa para profundizar estas normas generales que están en la OMC sobre reglamentación doméstica, y lo vamos a hacer entre los que quieran avanzar. Y los que no quieran, o que no puedan avanzar, bueno, uno, siempre están bienvenidos a unirse, y segundo, aunque no participen, una vez que concluyamos nuestra negociación, los beneficios de esa negociación, el producto de esa negociación, se lo vamos a extender a todos, aunque no hayas participado. Y eso se le llamó el Joint Statement Initiative, el JSI, que, de nuevo, partió en Buenos Aires en 2007 y que fue oficialmente concluido en diciembre del año pasado. Hubo una declaración, de nuevo, ya no de 40 y tantos miembros, sino que de 67 miembros de la OMC, que representan aproximadamente el 90% del comercio de servicios mundial. En este grupo está incluida toda la Unión Europea con sus 27 miembros, China, Estados Unidos. Ellos, obviamente, estos tres bloques, obviamente que entre ellos dan el mayor volumen de comercio, por lo tanto, lo que se negocia acá de alguna manera va fijando una ruta, un camino, un estándar a seguir. ¿Quiénes quedaron fuera o quiénes siguen fuera todavía? Bueno, de los 164 miembros de la OMC, solo 67 están. O sea, hay 2/3, numéricamente hablando, que aún están fuera. Y la mayoría de esos son los países menos desarrollados, es decir, los países más pobres del mundo. El segundo bloque es un número importante de países en desarrollo del África y del Asia-Pacífico. Y dos países grandes, India y Sudáfrica, que han decidido, en realidad por razones políticas, casi ideológicas, oponerse a este proceso y no participar y quedar un poco al margen.
ese también es un tema del cual podemos conversar. Capaz que, perdón, Felipe, ya di la primera interrupción. Eso quizás como anécdota, pero parece llamativo que siendo India tan importante en el comercio de servicios, en particular de lo que nosotros llamamos Global Services, decidiera no participar de la iniciativa. ¿Conoces un poco los detalles? Si no, no hay problema. Bueno, mira, lo que dices tú, Javier, tiene mucho de realismo, porque yo siempre recuerdo el tono un poco pesado, denso, siempre muy profesional, pero una fuerte oposición de los delegados de la India a cualquier tipo de avance en tipo de negociación, y al mismo tiempo, cuando uno escuchaba al sector privado indio, sobre todo al de servicio, al de alta tecnología, ellos estaban en la página opuesta, o sea, ellos querían que se negociara y se impulsara esto. Entonces, hay una fractura también al interior de India que es puramente política y que está vinculada históricamente a la OMC, a lo que son, digamos, las falencias o los debes que existen en materia de negociación de agricultura. Entonces, todo este mundo de las negociaciones en servicio, países como India y Sudáfrica lo ocupaban un poco como la moneda de cambio en balance a negociaciones en agricultura. Entonces, en la medida en que esas negociaciones en agricultura se han venido paralizando o ralentizando, ellos se han mantenido fiel a esa lógica bastante transaccional. Entonces, como uno no avanza, no entran en el otro. Y es lamentable, pero bueno, es un dato de la realidad. A ver, en fácil, dicho de manera más gruesa, pero más didáctica, ¿de qué se trata este nuevo acuerdo que se negoció en la OMC? De nuevo, Antes de qué se trata, una pregunta. Dijiste qué países, pero capaz que está bueno también señalar de América Latina. Yo veo, si entendí bien lo que me mandaste, es que hay algunos países bastante interesantes como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay, capaz que me está faltando Perú, Paraguay, o sea que gran parte, México, están de América Latina, ¿correcto? Sí, claro, estamos dentro. Okay. No, o sea, la representación de América Latina en este grupo es nutrida. Bien, yo diría que es coincidente también con lo que ha sido, o sea, es coincidente con lo que existe en Mercosur, es coincidente con lo que existe en la Alianza del Pacífico, es coincidente con lo que hacen países como Chile, México y Perú en el foro APEC. De hecho, lo que podemos ir viendo es que esto que se negoció en la OMC no es muy distinto de lo que se ha hecho en otros foros internacionales. Lo que lo hace distinto y más notorio es el número de países que participan, porque la OMC, siendo un organismo global, claro, cuando se negocia algo, 67, 100, 164 son partes, o sea, se genera una sinergia a nivel mundial que va moviendo las cosas en una dirección y que es muy difícil salirse de esa dirección. Ese es el valor de un proceso de la OMC. Puede que no sea el más profundo, puede que no sea el más sofisticado, pero esta cobertura a nivel global lo que hace es que va empujando el impulso reformista, por decirlo así, en una dirección bastante clara. Entonces, esto va después permeando a los acuerdos bilaterales, a los acuerdos entre 3, 4, 5 países, va permeando a lo que los países internamente van haciendo. O sea, es muy difícil salirse de esa tendencia una vez que ha sido establecida de manera global. Okay. Por lo que veo acá, según si esta lista está actualizada, que al menos incluso de los que están en la charla ahora, Ecuador no estaría, Panamá no estaría, y quizás al República Dominicana creo que tampoco estaría. Pero bueno, pero como tú dijiste, no es una inhibición, que no está inicialmente, pueden estarlo, y me consta que en el caso del gobierno de Ecuador... ¿Ah? Está siempre abierto. Esta es una iniciativa que está permanentemente abierta. O sea, no hay plazo para entrar, ¿no? Tú puedes entrar cuando quieras. Eso está bueno. Solo hubo una partida y de ahí queda abierto.
lo que es un diseño Ah, bastante sí, ¿se fue eficiente. alguien? ¿Ah? ¿Se fue alguien? Eh, ¿O una partida bueno, dijiste es un inicio? un inicio, a eso me referí, sí. Ah, ok. Un Pensé comienzo de pensé las que se había negociaciones ido. en el 2017, pero bueno, obviamente que así como está abierta la puerta para entrar, también está abierta la puerta de No, salir, no, no, está bueno lo que no decís, ha que se sucedido puede hasta ahora. sumar. No sucedió hasta ahora. Perfecto. Básicamente, ¿qué tiene el acuerdo? Trata sobre los temas relativos a los procedimientos y los requisitos para la obtención de licencia o para la mantención de licencia, los procedimientos y requisitos para las calificaciones, o sea, para calificar a poder prestar algún tipo de servicio, algún requisito específico, a los estándares técnicos que se aplican en los servicios. Y estas tres son el grueso, el corazón de lo que se está tratando. Ahora, estos tres términos en realidad se pueden simplificar en uno. Uno dice todo lo que tenga que ¿Cuáles ver con fueron las los tres? Porque me autorizaciones. quedé con uno de las licencias, pero ¿cuáles eran los otros dos? Eh, Licencias, calificaciones y estándares técnicos. Ahora, Ah, todo esto se puede resumir en la palabra autorizaciones. Autorizaciones para prestar un servicio. Porque en las autorizaciones hay una licencia, hay requisitos, hay plazos, se establecen ciertos estándares para poder postular o estándares bajo los cuales se debe suministrar un servicio. De manera que si uno quiere englobar estos temas en un solo concepto, son autorizaciones. Esto es algo que viene en realidad, y para ser sincero, viene un poco del entendimiento que los americanos tienen de esto. Ellos dicen, mira, sí, la OMC está todo especificado, habla de estándares y requisitos y procedimientos, licencias, etcétera, etcétera, pero para nosotros todo esto cabe en la misma bolsa que se llama autorizaciones para poder suministrar servicios. Y lo cierto es que tiene bastante lógica. Y cuando uno lo explica así, es más sencillo de comprender y de ubicarse espacialmente, bueno, dónde está, qué es lo que debemos buscar y qué es lo que finalmente queda comprendido en este nuevo acuerdo. Ahora, más allá de las reflexiones filosóficas en la OMC de la salud del sistema multilateral y de la necesidad de impulsar negociaciones para conservar la buena salud de la OMC, etcétera, 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 que son conversaciones muy interesantes, pero cuando le preguntaron a las asociaciones de profesionales, a las grandes asociaciones internacionales de servicio, como la coalición de las industrias de servicios, CSI, ¿por qué es importante lo que está sucediendo en la OMC? La respuesta de ellos, junto con la OCDE y el Banco Mundial, fue bastante clara. Dijeron, mira, esto básicamente lo que hace es que tiene o que puede tener un impacto significativo en la reducción de los costos asociados a el suministro de servicios. Dicho de manera más realista, por ejemplo, según la OMC, los costos asociados al suministro de un servicio para poder prestar un servicio son más o menos el doble de los costos asociados al comercio de mercancías. O sea, para poder prestar un servicio, por lo general, uno tiene que contratar otro servicio. Te pongo un ejemplo. Uno tiene una empresa de retail, un mall. Para que el mall pueda prestar servicio, tiene que contratar otro servicio. Hay transporte, hay suministro de otros servicios, que el agua, que la electricidad, las telecomunicaciones, la seguridad, el catering, etcétera, etcétera. De manera que los servicios en sí mismos son más caros de operar, son más caros para el comercio internacional de lo que son las mercancías, los costos asociados. Y se ha encontrado
y esto lo dijo la OCDE, yo diría, a mediados del año pasado, cuando me tocó trabajar con ellos en un proyecto similar en relación a este mundo de la reglamentación. Ellos dicen, mira, cuando miraron a los 30 miembros, básicamente, de la OCDE, dijeron, mire, creemos que hemos encontrado una tendencia clara entre la calidad de la reglamentación nacional, es decir, la calidad de las regulaciones que se producen en el país y que reglamentan, que rigen la operación de los servicios, de las industrias de servicio, y la participación de los países en las cadenas globales de valor. Entonces, lo que te está diciendo en el fondo es que una agenda de reforma, de mejora, de updating, de mejoramiento del ambiente regulatorio nacional tiene un impacto en la capacidad que tu país tiene de participar en la economía global, que hoy día, claro, sigue teniendo un componente muy importante de bienes, mercancías, pero claramente está transitando aceleradamente hacia una economía servicificada, como decían los suecos, una economía más sofisticada, de intangibles más que de tangibles. Una pregunta ahí en relación a lo que decís, que en esto de las autorizaciones, al menos en los sectores que nosotros en ALES en general vemos, que estos son Global Services o en la categoría de otros más formales, quizás ahí los que tienen más, o que sufren más esto son los servicios profesionales, Claro. me imagino yo. A priori, en esta regulación o esta reglamentación que surge nueva, ¿hay alguna especificidad en cuanto a la aplicación sectorial o se habla de manera transversal? Ya. Muy interesante tu pregunta, Javier, porque nos va a llegar un poco al final de la presentación. Ah, bueno, perdón. Pero no importa, no importa, la vamos mezclando. La respuesta es sí. Y la respuesta tiene dos partes, por decirlo así. Lo primero es que hay ciertas disposiciones en este acuerdo que dicen relación con el reconocimiento mutuo de las capacidades o de las actitudes técnicas. Lo que se llama reconocimiento mutuo, pero en realidad es un poquito menos que eso, porque lo que dice es, mire, hay que alentar a las partes, a los organismos competentes de cada parte, a que dialoguen, a que intenten buscar estándares comunes que permitan transitar desde un mercado profesional al otro con el menor grado de fricción. Y otra cosa interesante es que, claro, existe este acuerdo que tiene normas, ¿cierto? Que tiene varias partes. Pero lo importante es que una vez que un país, estos 67, deciden suscribir este acuerdo, junto con adherir a estas normas o disciplinas, como se dice, se comprometen a entregar a la Secretaría de la OMC un documento que dice, mira, yo me comprometo a estos principios que negociamos y me comprometo a estos principios en tales y cuales sectores específicos de servicios. Entonces va a tomar compromisos específicos en uno o más sectores de servicio, que en la OMC son más de 100. Ahora, ¿en cuáles los toma? Eso queda entregado a cada cual de los países. Esa es la norma general. Siempre ha sido así, desde el 95 con todos los compromisos de servicios de la OMC. Pero eso es interesante porque aparejado a esa toma de compromisos específicos para sectores en particular, viene aparejado la responsabilidad, el compromiso o el entendimiento que si hay alguna diferencia, alguna disputa, entonces esas disputas van a quedar comprendidas en el marco del sistema de solución de controversia de la OMC. O sea, Perdona, y esos listados de sectores que los países se van a comprometer, eso todavía no está, eso es una cosa que van a hacerlo. No, ya se han entregado bastantes. Sí. Okay. Se han venido, o sea, físicamente, o sea, materialmente se hace a través de una notificación del país que está tomando compromiso a la Secretaría,
de la OMC. Estos son documentos de acceso relativamente público, o sea, uno puede llamar a la Secretaría, escribir a la Secretaría y estas cosas te la envían. Y eso es diferente, o sea, eso sucede solo en la OMC, que se tomen compromisos específicos por sector. Entonces, este es un acuerdo que tiene mucha latitud, mucha flexibilidad, o sea, un país podría tomar pocos compromisos, incluso con periodos de transición que llegan hasta los 7 años, para los países en desarrollo o con marcos regulatorios, o sea, con ambientes regulatorios menos desarrollados, menos sofisticados, como también está el otro lado, es decir, los países que impulsaron esta iniciativa, que tienen ambientes regulatorios mucho más sofisticados, más desarrollados, dicen, mira, en ninguna transición, al día 1 yo me comprometo a cumplir con el 100% y voy a tomar estos compromisos en todos los sectores de servicio. Ok, pero en la práctica, ¿cómo sería? Acá hay amigos de Brasil, de Ecuador, de El Salvador, qué sé yo, de otros, de Perú. ¿Cómo es que hace un país? Un país, por ejemplo, en el tema de arquitectura, por decir algo, ¿no? Va y dice, yo quiero estos compromisos o asumo estos compromisos en arquitectura. ¿Qué significa en la práctica? ¿Es como brindar transparencia que en el tema de arquitectura, por ejemplo, si vos querés, estos son las autorizaciones o requisitos para que una empresa se pueda abrir o para generar negocios? ¿Entendí bien? Sí. Mira, de hecho, el tipo de compromisos que se están adoptando es comprometerse a que si hay una tasa que pagar para aplicar a la obtención de una licencia, que esa tasa tenga un costo o sea, tenga un precio que refleje solo el costo administrativo. Es decir, que no se haga un negocio de la tasa, por decirlo así. Que cueste lo menos posible. Que haya un plazo razonable para aplicar a una licencia o para demostrar el cumplimiento de un requisito, y que si te dicen que no o que falta algo, que te digan qué falta y te den tiempo para enmendarlo, para no tener que volver desde cero. Que, por ejemplo, si va saliendo o se está pensando en una nueva regulación en algún sector de servicio, que esa regulación sea de público conocimiento antes de que entre en vigor y que dé la posibilidad a que las personas interesadas, asociaciones profesionales o personas particulares, puedan opinar, puedan dar feedback, o sea, puedan observar y decir, mire, bien, pero podía tener esto o podía no tener aquello. Todo esto va o tiene el objetivo que las regulaciones que finalmente se administren, que se apliquen, hayan sido producidas de manera transparente y participativa, que sean administradas de manera razonable, imparcial y objetiva, y que eventualmente también estén sujetas a revisión, porque estos son sistemas dinámicos, o sea, uno no puede poner una regulación hoy día y esperar que va a funcionar 100 años, eso no existe. Ese mundo, si alguna vez existió, hoy nadie lo conoce, no es realista. Y la pregunta es, ¿cómo tú tomas, o sea, cómo reflejas estas normas después en un sector específico? Y para saber eso, tienes que saber qué es lo que están haciendo los países cuando están tomando este compromiso específico. Y claro, se dice que Ahora, la limitante de esto en la OMC es que, claro, como son tantos los países que participan, entonces las normas que se acuerdan tienden a incluir flexibilidades, que a veces son muchas. Claro, usted se compromete a un plazo, a ser razonable, a escucharme, a tomar en cuenta lo que le digo, a responderme, a decirme en qué me equivoqué y no volver atrás y no volver al punto cero. Pero no es que esté 100% obligado, porque en realidad lo que tiene que hacer usted es hacer sus mejores esfuerzos. ¿Para qué? Y eso es el mal de la OMC, de alguna manera la moneda de cambio por una amplísima participación. O sea, si tú quieres que todo el mundo, o que casi todo el mundo participe en algo,
necesariamente bajas a un mínimo común denominador y no un máximo común denominador. Entonces, cuando uno quiere buscar el máximo común denominador, uno se sale de la OMC y empieza a mirar a dos lugares. Primero, a los acuerdos comerciales distintos, o sea, en este caso el TPP y el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que son los estándares más altos en términos de este tipo de negociaciones en el mundo, por lejos. Y el segundo lugar, y que para mí sigue siendo el lugar más importante donde hay que mirar, es al interior de los propios países, porque esto es reglamentación nacional, reglamentación doméstica, o sea, la agenda de reforma, el impulso reformista, la construcción de un ambiente regulatorio amigable con el mundo empresarial, con las operaciones de negocio, tiene su origen en el país, internamente. O sea, tú puedes firmar todos los acuerdos que quieras, pero si no haces la pega, si no haces el trabajo interno, entonces no sirve de nada. Ok, entonces, si tuviéramos que decir, ¿cuál sería uno o dos? Creo que ahí lo estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es el caballo, el color del caballo blanco de Artigas, una cosa así? Pero, ¿cuál sería el beneficio entonces de los países de estar en este tipo de acuerdos? E incluso que ahí vimos que algunos como Ecuador o República Dominicana, Panamá no están en este momento. O incluso para los que Bueno, ya estamos. tu pregunta tiene una respuesta compleja porque depende del país. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea buscan algo distinto a lo que busca Chile, Uruguay, Ecuador o Panamá. Mientras que uno, de alguna manera, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen sistemas regulatorios muy desarrollados, muy complejos, lo que hacen con este tipo de acuerdos es que buscan, de alguna manera, la exportación de un modelo regulatorio hacia el resto del planeta. Ahora, eso no es necesariamente malo. O sea, lo cierto es que, por ejemplo, servicios medioambientales. Me parece que la Unión Europea es un ejemplo probablemente a observar. No es malo, al contrario. Pero si tú eres Chile, o eres Uruguay, o eres Paraguay, o eres Panamá, miras esto y dices, bueno, ¿cuál es el beneficio para mí? Y yo creo que ahí, de nuevo, la explicación lamentablemente es más compleja. O sea, los acuerdos internacionales van complementando lo que va haciendo el país internamente. Este es un tema en que el impulso interno doméstico es el 99% del tema. Y lo que hace el tema internacional es que, dado que estamos insertos en una economía global, interconectada, dependiente de cadenas de valor multinacionales, es importante ir limando las asperezas, las fricciones y las diferencias que existen entre sistemas regulatorios, porque si no es muy difícil, entiéndase, muy caro, hacer negocios con el resto del mundo. Entonces, Correcto. las normas nacionales, pero tienen que ser compatibles, no las mismas, pero tienen que ser compatibles con las de otros, porque si no es muy difícil. Es como escalar una montaña en que es todo así todo el tiempo, o sea, es cansador, uno gasta más recursos de los que tiene, y bueno, eso se llama costos de operación en el mundo de los negocios. Entonces, estas negociaciones internacionales lo que van haciendo es que van de alguna manera produciendo una suerte de homologación o de aplanamiento del horizonte, de la cancha internacional. Y ese es un valor muy importante. Por ejemplo, la OCDE, en un paper que sacó el año pasado, y que en realidad formó parte de un estudio en el cual yo mismo estuve involucrado, decía que, mire, asumamos, o sea, si uno asume que los países cumplen con el 100% de lo que se acordó en la OMC, entonces cuando uno mira a los países en desarrollo, el porcentaje de reducción en los costos de operación de servicio varía desde el 3% hasta el 20%, dependiendo del sector.
hay sectores en que la reducción en costo es menor. Pero esto al final o sea, es dinero, son costos para el mundo de los operadores. Para el mundo de la gente que hace política comercial o que discute de política comercial como yo, es una discusión más principista. Ok, Pero, si entendí bien, sería como una forma, como dice el amigo Bayant, es como de autodisciplinarnos por medio de la participación en estos contextos exactamente. y de alguna manera ir cobrando ritmo de estos estándares regulatorios y que en la práctica van a implicar que las empresas van a tener menores costos directos en los papeles que tienen que hacer, ¿no? Bueno, y lo otro es que una ventaja, o sea, no es lo mismo estar dentro de una negociación que estar fuera de una negociación. Cuando estás fuera de una negociación, en el fondo vas a quedar sujeto a lo que diga ella. Pero si estás dentro, o sea, es la diferencia, digo yo siempre lo explico con la siguiente analogía. Digo, ¿cómo usted siente que participa más de lo que está sucediendo? Si va en un barco, ¿en su camarote o sentado al lado del capitán? Aunque usted no sea el capitán. ¿Dónde cree usted que tiene más posibilidad de influir hacia dónde va el barco? O de preguntar, o de saber cuánto se va a demorar, cuánto le va a costar, si van a llegar o no. ¿En su camarote o sentado al lado del capitán? Eh, Creo yo que estar en la sala de comando da una tremenda ventaja. Porque el que está en la pieza se va a enterar al día siguiente nomás, y punto. Y acá sucede un poco lo mismo. Está bien. Hay me acuerdo de hace un par de años, no sé si hay ahora alguien de Guatemala, acá, pero hicimos una consultoría para Guatemala, para los amigos de Agexport, donde ahí siempre consultamos a las empresas y demás. Y una empresa que tú mencionaste ahí, que lo que hacen es consultoría legal en tema medioambiental, que es una cosa que se ha especializado y en Centroamérica como ha crecido el tema, pero ha crecido también la regulación y todos los costos que estabas diciendo vos que esto implica. Y lo que decía, si mal no recuerdo, era Honduras, en el que esta abogada que tiene, o este estudio tiene oficinas allá, pero que había una inhibición de parte de, en este caso de Honduras, a que una abogada podía desarrollar servicios vinculados al medio ambiente porque se requería en este caso de no sé, una autorización específica que alguien dijera que era un perito técnico medioambiental en el caso de Honduras. Y por lo tanto, esa era la traba que me estaba diciendo. Entonces, mi pregunta en este caso es, Guatemala no está en este contexto, lo que vimos, ¿no? Pero este marco que nos estás contando, ¿puede tener alguna implicancia práctica, por ejemplo, en este tipo de cosas tan puntuales como la que te acabo de decir? O sea, si tiene el potencial, la respuesta es sí. Eh, eh, Deja darte un ejemplo concreto, algo que le sucedió a Chile hace, bueno, son casi 10 años, pero era un ejemplo eh, muy notable. En Chile, para ser abogado, uno tiene que estudiar en una universidad certificada en Chile y obtener un título de abogado, ¿cierto? Y para poder ejercer la profesión de abogado, había que ser chileno. O sea, si tú eras argentino y estudiabas en la Universidad Católica, a los 5 años aprobabas con un 6, que son dos coloradas muy buenos, te daban tu título, pero no podías ejercer en Chile. La Corte Suprema decía, sí, pero no, usted no puede ejercer. Eh, lo que no tenía mucho sentido. Esa es una reglamentación nacional. En este caso ahí viene con una restricción, pero de nuevo, acaba dentro de esta lógica de ser razonable, transparente. Porque siempre la argumentación del Colegio de Abogados fue, bueno, pero es que esto de alguna manera es una norma que nos permite asegurar que los servicios legales en Chile van a ser prestados a un cierto estándar y que en caso de falta ética o profesional, de alguna manera podemos ayudar a supervigilar esto. Y aquí el elemento que sea nacional o no, puede que sea importante. Ahora,
Eso es algo que se repitió muchas veces, yo nunca estuve muy convencido. Pero fue tanto lo que insistimos desde la Cancillería en esto, que no tenía ningún sentido. Luego hicimos fuerza común con los estudios grandes de abogados en Chile que ven causas internacionales, o sea, que reciban a los inversionistas de la minería, que tienen oficinas en Nueva York, o que son agencias de otros estudios importantes, y que por lo tanto prestan servicios jurídicos en varias jurisdicciones, internacionalmente, hacen comercio de servicios legales. Y ellos entendieron el problema e hicieron fuerza común con nosotros. Y lo que sucedió finalmente es que se modificó esa disposición en el Código de Procedimiento, no sé, el procedimiento civil o el Código Orgánico, pero se modificó eso. ¿Se modificó en qué sentido? En que si ahora tú eres extranjero y has cursado el total de tu estudio en Chile, entonces puedes ejercer de abogado en Chile. Y aquí lo que estoy intentando ejemplificar es que había una norma doméstica que estaba en vigor, que ha estado en vigor por muchos años, que de alguna manera entró en conflicto, en fricción con dos cosas. Uno, con la realidad de los negocios, que exigía algo distinto, y dos, con compromisos que Chile ya venía adoptando en esta materia de facilitar el comercio, ser transparente, ser razonable, no utilizar las regulaciones como un obstáculo a hacer comercio, etc. Entonces, esto que hicimos en el ámbito internacional tuvo un efecto, ¿no? Claro, en algo que estaba reglamentado internamente. Ahora, claro, no es fácil vender esto, pero no por eso es menos importante. O sea, aquí es muy importante que en Chile las personas que vienen a estudiar a la Universidad Chilena, a estudiar Derecho, puedan luego ejercer acá, porque probablemente pueden ejercer acá y también en su país de origen. Entonces, es importante, y este es un ejemplo de cómo avanzar en la fabricación, en la producción de normas internacionales, puede de hecho tener un efecto en la reforma doméstica. Perfecto. Tenemos una pregunta de Mauricio, nuestro amigo Mauricio, de ahí tu connacional de Chile, Ministerio de Hacienda, Mauricio. Sí, muchas gracias, Javier. Felipe, un gusto. Muy interesante toda la exposición hasta ahora. Respecto a lo mismo, uno tal vez podría entender que hay profesiones que son muchísimo más específicas de cada país, por las regulaciones o por la legislación que existe, que tiene que ser demasiado conocida y uno podría entender eso. Pero hay temas que son bastante más, tal vez, como universales. Me imagino, no sé, geología, sismología, no sé, astrología, una serie de profesiones que finalmente no tienen incidencia específica de un país, sino que son mucho más transversales a todos los países. ¿Qué se ha logrado avanzar en temas de movilidad de profesionales para prestación de servicios en ese sentido? ¿Y cuánto afecta esto mismo que tú decías, la legislación de cada uno de los países versus estos acuerdos más internacionales para permitir avanzar a esta movilidad que ha sido la gran cortapisa finalmente que se pueda prestar servicios profesionales diversos, digamos, entre países? Gracias, Mauricio. Mira, antes de responderte, quisiera hacerte una pregunta. Cuando te refieres a movilidad, ¿estás hablando de trasladarse físicamente el prestador de servicio, el geólogo en este caso, a otro país? Sí, y no necesariamente también, sino que también prestarlo desde fuera, porque muchas veces, otra de las cortapisas que nos hemos encontrado, es que le empiezan a solicitar a los prestadores de servicios internacionales que se instalen en el país, que es uno de los objetivos por los cuales existen los tratados, que es que no se obligue a que se instale, que tenga presencia comercial en el país, pero finalmente ya sea las mismas empresas o por mala formación, digamos, que nos gusta tener a la persona al lado en vez de remoto, le empiezan a exigir que esté instalado, digamos, ¿eh? Entonces, bajo esos dos modos, ya sea
transfronterizo de forma electrónica, por último, o que vaya de forma presencial, modo 4, existe trabas, existe que no le convalidan, que no le respetan el que pueda prestar este servicio, o le empiezan a cobrar impuestos exageradamente altos porque es una prestación de un extranjero no residente en el fondo. Bueno, sí, o sea, esas restricciones hoy día existen, no para todas las profesiones ni en todos los países. A ver, respondiendo con la máxima sinceridad, si tú me preguntas a mí, yo creo que todo lo que tenga que ver con el movimiento físico de prestadores de servicio entre un país y otro, viene cerrándose eso en vez de abriéndose en el mundo, por razones políticas. Y el comercio ahí un poco está entregado a los vaivenes de la política internacional o de la política doméstica. O sea, el tema migratorio a nivel internacional, aunque en estricto rigor no deberá afectar la posibilidad de ir a un país y volver solo para prestar un servicio, en la práctica sí la afecta. Y los países son ultra proteccionistas en este sentido, la inmensa mayoría de los países. Al mismo tiempo, hay una transición acelerada muy rápida, un poco también en respuesta a esta imposibilidad de seguir avanzando en la facilitación del movimiento, de la circulación transfronteriza de los profesionales. Hay una profundización, una aceleración de la digitalización de estos servicios. Lo que lidia con algunos de los problemas, con algunas de las restricciones asociadas. Pero así todo, todavía subsisten otros obstáculos, por ejemplo, que esté licenciado, que tenga una autorización especial, que existen y que los países están en el derecho de adoptar. Eso hay que decirlo claramente. Los países pueden adoptar este tipo de medidas. El punto es que tienen que hacerlo de una manera que sea consistente con principios para la buena gobernanza. Ahora, ¿cómo hacemos la transición desde las buenas intenciones hacia las obligaciones que sean cobrables, que sean ejecutables? Ahí hay varios caminos. El camino de la OMC en servicios y el camino que está marcando esta nueva negociación tiene el valor en que van muchos en el mismo carro, pero es poco profundo. Es difícil cobrar, es difícil exigir, es difícil el enforcement de lo que se está negociando hoy en la OMC. Es más fácil, hay más instrumentos y es más posible negociar la eliminación de un requisito específico o la facilitación, la relajación de una exigencia específica en el ámbito bilateral o en el ámbito de grupos pequeños de 5 o 6 países que en 364. O sea, si tú me preguntas si esto va a ser posible en la OMC de aquí a 10 años más, mi respuesta es no, 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 no. Pero si es posible a nivel bilateral, digo que sí. Eso se ha hecho. Lo hacen los británicos con los europeos, los americanos con los británicos, los neozelandeses con todos los que hablan inglés, Chile lo hizo con Estados Unidos, en una medida importante. Algo que está sucediendo ahora, por ejemplo, es que los británicos, a propósito del Brexit, obviamente, y de la salida de la Unión Europea, y un poco de la libertad que eso les da para negociar bilateralmente, en este asunto de los reconocimientos mutuos para poder prestar servicios profesionales de un lado para otro, no se han puesto solo a negociar con el gobierno federal de Estados Unidos, por ejemplo, sino que han entrado en negociaciones con estados en particular. Porque los estados en Estados Unidos tienen facultades que les permite
negociar ese tipo de acuerdos, porque caen dentro de la competencia del Estado, no del gobierno federal. Y esa es una fórmula que existe. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. O sea, esto es un mundo complicado. Esto es un mundo gigantesco, complejo, y que, a decir verdad, está bien poco reglado a nivel internacional. O sea, las normas de la OMC son muy generales todavía. Y para ponerte en perspectiva, claro, hay mucha ansiedad y muchas ganas de que esto suceda más rápido, pero en el mundo de las mercancías, de los bienes, de los aranceles, de las aduanas, oye, ese acuerdo multilateral viene del año 1947 y se ha venido profundizando en el tiempo, pero viene desde mucho atrás. O sea, aquí hay una larga historia de liberalización, de acuerdos, de capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, que le ha dado una densidad a ese mundo que es mayor que la que existe en servicio. En servicio lo que tenemos es que tenemos gran cantidad de regulaciones, muchas de ellas incompatibles entre unas jurisdicciones y otras, cada cual no mirando al resto, sino que mirándose a sí mismo. Y la dislocación se produce porque el mundo, la economía avanza rapidísimamente hacia el mundo de los servicios, y esa explosión avanza mucho más rápido que la capacidad que tienen los países de adaptarse en lo interno y de coordinarse en lo internacional. O sea, ahí hay un dislocamiento total. Y o sea, esto es un moving target, como dicen los americanos. Es difícil, pero hay que hacerlo. Ahora, de nuevo, a tu pregunta, sí existe posibilidad, sí se puede negociar, esas cosas están dentro del ámbito de lo que se puede conversar y se hace, pero es lento. Y eso, es lento y es difícil, pero se puede. Está bien. Perdón, Felipe, nos quedan unos 8 minutos. No sé en tu estructura si te falta algún tema y nosotros tenemos un par de preguntas adicionales, así que adelante. Mira, muy brevemente, yo creo que desafíos para adelante para la OMC en esto, bueno, lo primero es que de los 164 miembros, 67 están, representan el 90% del comercio mundial de servicios, o sea, es la gran masa comercial, pero hay 2/3 que no son parte, entonces es un desafío pendiente. Lo segundo es que la atención de los reguladores, de los negociadores comerciales y del mundo que fabrica las normas globales, claramente se reenfocó desde el mundo de la mercancía, de los servicios, de la mercancía, de las cosas, de los bienes, hacia los servicios. Entonces ahora el foco del estudio de econometría, el foco de los papers sobre policy, el foco de las negociaciones está justamente en este mundo regulatorio. De manera que esta es una tendencia que se está profundizando, aceleradamente profundizando. Por lo mismo, es de esperar que hacia el futuro hayan más reglamentación nacional, no menos. Y por tanto, la necesidad de construir un piso mínimo en el que puedan dialogar las normas de Chile con las de Paraguay, con las de Burundi, con las de Austria, con las de México, con las de Panamá, esa necesidad se incrementa en el tiempo, se acelera. Entonces, el foco ahora está en esto. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Lo otro, como reflexión final, es que lo que se hace en el mundo fuera de la casa de uno, fuera de su país, tiene impacto en lo que sucede internamente. O sea, un tremendo error es pensar que los problemas propios tienen su origen, explicación y solución en uno mismo. El mundo hoy no funciona así. O sea, los problemas que tiene el comercio chileno no se explican solo porque hay cosas en Chile que no se hacen mal. Se explican también porque están en un contexto internacional. Entonces, los problemas de hoy día hay que agarrarlos de varios lugares. Hay que impulsarlos desde Chile, pero hay que ponerle, por decirlo así, una malla protectora desde afuera, en el mundo internacional. Estos son esfuerzos que van en tándem, que van juntos.
Y eso o sea, yo diría que siempre fue así, pero ahora es demasiado notorio. Eso te diría que son... O sea, Está podríamos bien. seguir hablando, pero si hay más preguntas, vamos a No, las sí, preguntas. yo tengo un par, por lo menos, y ojalá vengan más también del auditorio. Pero una de las cosas que vos mencionaste por ahí, y no me acuerdo, que me hizo acordar Altiza. ¿En qué está Altiza en breve, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Porque te cuento un poquito, acá en el contexto de Uruguay, Uruguay participó al inicio y después cambió de gobierno y fui el único que salió desesperado a decir, ¿qué están haciendo? Es una locura. Y bueno, había que cumplir un tema político que no tenía nada que ver con el TISA y nos desvinculamos. Pero, ¿qué pasó hoy día? Bueno, o sea, hoy eso está paralizado. O sea, no es una negociación que esté funcionando. Pero cuando tú ves, por ejemplo, lo que está... Esto de Joint Statement Initiatives, estas como iniciativas de negociación de grupos grandes dentro de la OMC, hay varias. Hay una en inversiones, hay otra en comercio electrónico y está esta en reglamentación nacional. Al mismo tiempo que trabaja la OMC en el mundo APEC, en el mundo del Asia-Pacífico, se impulsan estos mismos temas, reglamentación nacional, estos principios no vinculantes para la reglamentación nacional de los servicios. Cuando uno mira a lo que está en esas conversaciones o acuerdos, o sea, si no es un copy-paste, es muy cercano a un copy-paste de lo que había en TISA. O sea, o sea, fue tanto lo que se avanzó en ese acuerdo, en conversaciones, que aunque lamentablemente no haya llegado a concluirse, lo que quedó ahí está alimentando a otros procesos. Lo que se perdió de eso era que era un grupo muy significativo en términos de comercio, o sea, era casi el 80% del comercio mundial de servicios, que estaba, o sea, que eran 20, o sea, eran 40 y tantos países, uno contaba a los miembros de la UE de manera independiente. Entonces, ese tipo de números, ese tipo de magnitud numérica, de profundidad en las obligaciones, era algo muy utópico, era algo muy raro. Pero como tuvo tanto impacto y como hubo mucha energía invertida ahí, entonces de alguna manera los países han venido rescatando pedacitos, hilos de ese chaleco, ¿cierto? Y los han incluido en otras construcciones, en otros procesos. Ahora, en mi apreciación personal, yo creo que al final va a ser inevitable que con otro nombre, quizás con una configuración distinta de participantes, eso se retome. O sea, el mundo lamentablemente, en vez de estar confluyendo política y regulatoriamente, se está fracturando aún más. Y cuando se fractura quiere decir que cada una de estas placas tiende a generar su propio sistema. Y el TISA, claro, es un sistema inspirado, por decirlo así, en reglas occidentales. Un sistema que no necesariamente le sirve a China, claramente le serviría a Rusia, pero Rusia no va a querer. Sudáfrica está lejos de eso. India, en mi apreciación personal, creo que a la larga tiende a confluir más hacia Occidente que hacia Oriente y que eventualmente se va a unir a este tipo de iniciativas, probablemente por una puerta, con una puerta bilateral, con una puerta negociando con Estados Unidos, negociando con el Reino Unido, con otros. Y de ahí, pasando por ese sedazo, por ese proceso como de una manera de catalizar su incorporación a procesos más grandes. Pero
yo creo que ese proceso TISA con otro nombre, con otra denominación, eventualmente se va a retomar, porque ahí está un poco lo que Estados Unidos y la Unión Europea están buscando. Uno de los temas grandes que había ahí, que era el de el tratamiento de los datos personales en el comercio transfronterizo, ahora está resuelto básicamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, de manera que no hay mucha razón por la cual el resto de los que estaban participando originalmente no pudieran acomodar eso dentro de un acuerdo, y porque no se ve en el futuro cercano y mediano que Estados Unidos y China vayan juntos a participar en una iniciativa de ese tipo de profundidad, con ese tipo de compromiso. O sea, no hay. Está bien. Y la última pregunta de mi parte, insto que si alguien más tiene, encantado. Acá tenemos seguramente alguna empresa, tenemos en particular gente de las agencias y tenemos gente de las gremios empresariales. Entonces, a veces en particular del punto de vista de conociendo las empresas o de los gremios empresariales, quizás de las agencias un poco menos, pero les cuesta un poco entender cómo hacerse de los beneficios o cómo aterrizar esto a su día a día, ¿no? Entonces, si tuviera que decirle una recomendación a una empresa o un gremio o incluso una agencia de esta promoción de comercio para aprovechar estos temas, ¿cuál sería ese? Puede ser también, depende del segmento, diferentes consejos, pero por lo menos, ¿cuál sería como una sugerencia o una invitación para estos perfiles de personas? Si es que tienes. Es complicada esa pregunta. Mira, yo lo que puedo decir como ex funcionario de gobierno es que si había algo a lo cual de alguna manera le temíamos o que le teníamos mucho respeto, era cuando las organizaciones empresariales, no un empresario, sino que varios empresarios, tocaban la puerta y decían, mire, esto es lo que hay, usted negoció esto es lo que está sucediendo y estas cosas no están funcionando. Y yo estoy perdiendo dinero acá. Y acá Chile pierde porque no puede hacer negocio, porque hay empleos que se pierden, porque hay oportunidades que se pierden, y resulta que otros las están tomando por nosotros. Eso genera nerviosismo. O sea, eso es, esa es una manera eficaz de despertar al Estado, en mi experiencia. Cuando eso sucedía, uno sabía que había que hacer algo. O sea, uno no puede no hacer nada después de eso, porque ese nada no es gratis. Yo creo que que golpear, molestar al gobierno, el problema es que, como estas son regulaciones, o sea, estas las produce el gobierno, o sea, no las produce nadie más. Pero si el sector privado espera que el gobierno reaccione solo, se puede sentar a esperar, o sea, eso no va a suceder. Pero eso no sucede en ningún país del mundo. Ni en los países más avanzados sucede eso. O sea, el sector privado tiene que empujar insistente y molestosamente el impulso regulatorio de los países. Los estados no ven la mayoría de estos problemas. O sea, en realidad no los ven casi nunca. Y es trabajo del sector privado, o sea, eso es pega que tiene que hacer el sector privado. Y el mejor ejemplo de cómo esto funciona es lo que hacen los americanos. O sea, el interés público en Estados Unidos, cuando se trata de negociaciones comerciales, el interés público y el interés privado en Estados Unidos son uno. ¿Por qué? Porque el Estado norteamericano, el Estado federal, tiene encima a las asociaciones diciéndole esto es lo que hay que hacer, esto necesitamos, estos son los problemas, esto es lo que queremos. Y si no, no lo vamos a apoyar. Y solo vamos a apoyar si es que se va en esta dirección. Y solo lo vamos a apoyar si tiene A, B o C disposiciones. Si no, no lo vamos a apoyar. Eso quiere decir que no le vamos a poner publicidad, no le vamos a poner plata. Entonces, esa unión es algo que nosotros, o sea,
esa forma de trabajar es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a la escala que podamos, pero hay que hacer eso, o sea, y ese trabajo viene, el origen, el impulso de eso viene del mundo privado, no del mundo... Quedó claro. Mauricio, ¿tenés una pregunta? Sí, gracias, Javier. No, más que preguntas, solo complementar lo que dice Felipe. Bajo nuestra experiencia en el Comité Público-Privado de Exportación de Servicios que tenemos, donde efectivamente están los privados que nos van diciendo cuáles son las trabas, las brechas que existen, y gracias a eso, debido a que somos muchas instituciones públicas las que participamos, y están las principales desde el punto de vista como regulatorio, se han podido ir resolviendo todos estos problemas, pero sin el input de los privados es muy difícil, porque uno está muy lejos de la problemática que el privado tiene y que uno le produce. Entonces, si ellos nos vienen y nos dicen, mira, estos son los problemas que tenemos, y logramos resolverlo en estas mesas técnicas, yo creo que es un gran avance y algo muy bueno que puedan replicar tal vez los demás países que están presentes en ALES. Correcto, sí, es un buen ejemplo. Y también nuestra querida amiga Yolanda, expresidente de la Cámara de Comercio de Lima y expresidente de ALES, dice que está totalmente de acuerdo en eso y que el sector privado tiene que impulsar esto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo le voy a agradecer en nombre de todos a Felipe. Les había contado de su capacidad didáctica y de su carácter ameno para trasladar estos temas, y definitivo se cumplió. Muchísimas gracias, Felipe, por tu tiempo. Y bueno, vamos a estar en contacto y hasta la próxima de estas sesiones con los amigos de ALES. Gracias a todos, gracias a ti, Javier, y obviamente quedo a la orden. Dale, buenísimo. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Faltaron los amigos de Brasil haciendo Adiós, adiós. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Chao, Hasta luego. Jorge, Yolanda, Rodrigo, Kiara. Chao. Saludos, saludos. Chao, chao. Una gripe espantosa, los saludo. Chao, saludos. Cuídense. Pronta mejoría. Abrazo. Chao. Igualmente, saludos.